profesor Américo Goyo Chávez. Que quede claro que Chávez por mi mamá, ¿no? pero Chávez antes. y no de Varina. Pero tiene ese estigma. Muy conocido en el mundo de la academia. Una cosita así, seria. Mi madre abuela fue la única mujer preso político de Juan Vicente Gómez. El profesor fue el decano fundador de la Facultad de Artes de la Universidad del Sur. Y el otro ponente de hoy va a ser el profesor Rafael Venegas. Rafael es el secretario general de nuestro partido, que estamos autorizando este conversatorio, Partido Vanguardia Popular. Y tiene una larga trayectoria también en la lucha política, fundamental, no en lo académico, como el caso del profesor Américo Goyo. Por lo tanto, van a ser ponencias que de repente en un momento pues van a contrastar en la manera de ver la situación de esta realidad que vive el país. El conversatorio tiene también una intención, que es que también nosotros tenemos que sentarnos a dialogar, porque desde hace bastante rato no reflexionamos, no nos sentamos, no conversamos entre nosotros. De repente cada dirigente o cada agrupación, aquí están los compañeros del Comité de Unidad Sindical, se están reuniendo, los estudiantes se reúnen por su lado, intelectuales también tendrán su espacio de reunión, los profesionales y técnicos, que nos hemos dado cuenta en estos 3 meses que es difícil la cosa, porque hay distintas ópticas de un mismo problema o de un mismo conflicto, o todo lo que ha venido sucediendo a partir de febrero. Hay distintas ópticas y de hecho eso tiene que ver con por supuesto el análisis que hemos dicho. La oposición es bastante plural y por supuesto no hay una oposición unificada. De hecho, otra de las caracterizaciones, que de eso irá a hablar Rafael, es que la oposición hoy luce fracturada ante los ojos del país. La oposición, vista no solamente partidos políticos, estamos hablando de la sociedad civil, del movimiento estudiantil, si hablamos de los partidos políticos, los que están vinculados a la MUC, los que rompieron con la Mesa de la Unidad, etcétera, etcétera. Entonces ha creado ante los ojos del país una fractura. Sin embargo, el esfuerzo por la unidad tiene que seguirse construyendo, ¿no? Y parte de esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con ese esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. No es sencillo, pero hay que hacerlo, porque cuando dije ahora pareciera un poco contradictorio o paradójico decir que tenemos que sentarnos a dialogar entre nosotros, que estamos exigiendo a algunos que están de acuerdo o no con el diálogo que se está haciendo con el gobierno. La ponencia inicial al profesor Américo Goyo, quien ha estado escribiendo sobre el diálogo, ¿no? Tiene ya dos escritos importantes que los publica Analítica. La revista Analítica, el profesor Américo escribe semanalmente en la revista Analítica, que es digital, pero también creo que sale físico, ¿no? No solamente digital, pero en toda América Latina, y escribe gente muy dedicada en oficio crítico. Bueno, entonces dejamos con el uso de la palabra al profesor Américo Goyo y lo recibimos con una pausa. Padre Nuestro, que todo el mundo, hasta los ateos lo rezan. Ese es un diálogo. ¿Qué pretende un diálogo? Un diálogo es una relación de conciencia, en primer lugar, de quien habla consigo mismo. Y en segundo lugar, es buscar la verdad con el otro. Eso es un diálogo. ¿Ok? No es sentarme a que Maduro, para poner el ejemplo, y digamos, Ramón Guillermo, a que digan lo que les dé la gana. No. Lo primero que tiene que hacerse para dialogar es buscar el objeto del diálogo, sobre qué diablos vamos a dialogar. Y aquí está la cosa fea. ¿Por qué está fea? Porque cuando analizamos las cuestiones nosotros proyectamos nuestro punto de vista. Eso no siempre tiene que ver con la ciencia, no siempre tiene que ver con la verdad.
Y aquí hacemos una relación importante. La gente dice la verdad es relativa. Eso lo inventaron para hacerle trampa a la gente. La verdad no es relativa. La verdad es simple y lisamente la verdad. Si suelto este bicho se cayó. Porque hay una ley muy elemental de la atracción de las masas que es de Newton y nos sirve de algo. Pero la verdad no es mía ni es tuya. Y aquí es importante saber cuál es la verdad de la crisis. La primera cosa, volvemos a caer otra vez, estamos en presencia en Venezuela de una crisis y no hay salida. Las propuestas que son, lo que sí son singulares o subjetivas son las propuestas para resolver el problema. Ante esta crisis, ¿qué respuestas hay? Yo formulé una tesis muy simple. Para el gobierno, el problema central nuestro es la crisis política, no es económica, está, no es social, está, no son los hospitales, está, no es la falta de elecciones en el colegio alfa o beta, eso está, pero ese no es el punto central de la crítica. Estamos en crisis porque el Estado venezolano, el gobierno, y casi todo el Estado, tiene una propuesta política que es incompatible con la propia Constitución. Aquí no estamos hablando de que sea incompatible con lo que yo piense, es incompatible con la Constitución. Y eso es verificable, elemental. No tenemos derechos de igualdad ni siquiera. Si tuviéramos una cadenita semanal, ya sería bastante. Digo, las tenemos todos los días más rápido, me refiero a la cadena esta de la televisión. La Constitución ha sido violada, atropellada, desconocida. El artículo 109 de la Ley de Universidades dice que las universidades son autónomas, ellos no le paran a esto. Y ahorita tenemos un conflicto demasiado grave, que son los programas educativos que están en la mano. No es, yo pensaba que era anecdótico, que resulta que quien le dio la teta a Simón Bolívar chiquito fue una cubana. Bueno, yo no sé, perdónenme si hago alguna exageración. Si a mí una cubana me diera la teta no me haría tan mal. Pero el punto es, probablemente. El punto es otro. Desgraciadamente es otro. Es una concepción que niega la condición humana, y voy a decir algo mucho más fuerte, que niega nada más y nada menos que los supuestos que deberían sustentar ese proceso. Supónganse que Maduro amaneció hoy mejor y dice que el supuesto es marxista. Pues la ley central del marxismo son dos, que desgraciadamente la gente no quiere estudiarlo tampoco. Una, que para que el hombre sea y se realice, tiene que estar libre de toda forma de alienación, a saber, religiosa, política, económica, cultural, etc. El hombre pleno, totalmente realizado, consciente, capaz de lo que se hace y con una conciencia de lo solidario. Y dos, pues que para el marxismo, para la buena teoría social, mucho antes que Freud, es muy claro que a cada quien según sus capacidades, punto, y según sus necesidades. No fue al revés, porque al revés nos envainan. ¿Ves? Porque entonces la capacidad de cada uno de nosotros pasa a ser otra cosa. Y segunda cosa, las necesidades de la conciencia son crecientes ad infinitum. Cada día, mientras ustedes somos más conscientes de lo que hacemos, más necesidad y aprendizaje tenemos. Yo, que soy amigo del grupo de astronomía de la ULA, ayer me mandaron una nota y me pareció extraordinaria. Ya es posible, el último descubrimiento, que a unos 5.000 millones de años luz hubo planetas idénticos a la Tierra. Eso será una maravilla. Eso será una maravilla. Lo cual significa que para nosotros, para volver a aterrizar, el problema central en Venezuela es político.
Pero como no estamos hablando de tontos, eso es un error muy grave que ha habido en Venezuela. Siempre se creyó que Chávez era un analfabeta, lo cual era verdad, pero no pendejo. Cuando Chávez dice que su socialismo, ya nadie se acuerda de eso, no sé si tú por desgracia, ¿no? Pero yo tengo que acordarme porque yo escribo también en Israel y los carajos de esos judíos son más exigentes. El socialismo de Chávez, ¿qué era? Indoamericano. ¿Ustedes creen que diablos será eso? Nadie pues sabe qué es eso. Esa es una categoría lingüística de los europeos para hablar de las lenguas. Indoeuropeo era para las lenguas europeas. Pero la cosa está peor, porque según eso, los indios, que vamos a llamarlos así por desgracia histórica, que vivían antes que llegara Colón y su Congo, eran socialistas. No, chico. Acaba de aparecer un libro extraordinario de un descendiente aborigen mexicano donde demuestra que sus abuelos comían carne humana, chico. Caníbales. Y la Ciudad de México era 10 veces más grande que la París de la época. Por alguna razón perdieron. No es tan fácil la cosa. Pero es importante, nadie sabe qué es eso. Después dijo que era bolivariano, Robinson, bolivariano, zamorano, cristiano. Y donde veía un ano parecido, él, maometano, lo que sea. Naturalmente, ¿para qué le sirvió eso al chavismo? Para que todos estuvieran ahí, sin conciencia crítica. Aquí estábamos los comunistas, los anticomunistas, todo el mundo podía estar en ese negocio. Detrás de eso sí había una ideología sistemática que yo siempre lo dije, el santerismo. Es decir, una creencia ideológica muy fuerte en torno a un religamiento profundamente religioso. Por eso, desde siempre se hizo por Chávez que fuera un Mesías y ahora un proceso de deificación. Escribí en su oportunidad que lo del pajarito no fue una pendejera. Se rieron del pajarito. Yo, pues naturalmente, no solamente por razones de edad, pero yo respeto a todos los pajaritos, pues uno tiene que cuidarse. Pero ese en particular, yo lo señalé. Ese es un discurso muy bien para una cultura que es profundamente religiosa. Mira que esta Caldera creía en María Dios en Venezuela. Hasta Caldera. En uno de mis libros sobre la formación cultural de Venezuela, yo formulé ese y la probé además. Entonces ese pajarito convierte a Maduro en medium. No sé si conocen la terminología espiritista y lo convierte en eso. Entonces un proceso de deificación. Y lo reseña el Times ahora, que lo coloca como personaje. Así es. Lo reseña el Times, ese episodio del pajarito. Y me atreví, y ahora más con mucho más fuerza, a señalar otro elemento. Que cuando yo no tengo... ¿De qué se alimentan todas las religiones? La religión católica cristiana. Yo soy mariano, me parece que la vida es extraordinaria. Y le he hecho poemas y todo. Pero todas las religiones contemporáneas, para que subsistan, les queda un solo discurso: la reencarnación. El resto estamos perdidos. Y no queremos morirnos, ni siquiera los suicidas. Pues bien, uno de los errores que ha tenido Venezuela, yo no quiero ser muy largo con esto para que tengamos ocasión de dejar todas estas cosas, y son muchas. Yo tengo escribiendo contra este régimen desde... Yo vivía en un pobre pueblo de Alemania, yo daba clases en la Universidad de Múnich, y cuando Chávez dio el golpe, desde esa fecha escribo contra esa cosa. Pero no por golpistas, porque en Venezuela nos hemos alimentado los golpes, y ahorita más, sino porque Chávez nunca tuvo proyecto, nunca. Tuvo una frase feliz, como la tuvo Churchill, Victory, volveremos. Y esta fue muy astuta, porque recogió psicológicamente una cosa extraordinaria, un sentimiento contra la corrupción ética y económica. Esa fue su virtud. Y asumir una responsabilidad, yo perdí, y aquí estoy. Lo que vino después lo conocemos todos, pero no lo evaluamos en su justa dimensión.
quiero solamente señalar, porque sé de muchas cosas y vine a aprender mucho de ustedes, que deben tener todo este hervidero como yo, por ahí por la calle. Fíjense cómo ha hecho el chavismo para engañar a este país. ¿Quiénes estamos aquí? Vos sois pueblo, ¿verdad? ¿Y tú? Probablemente. ¿Y por qué nosotros no en el discurso de los partidos políticos, ustedes que se atrevieron a llamar a esto vanguardia popular? Y ojo, cuidado si semánticamente no cometieron otro error. Cuidado. ¿Por qué la palabra populus la inventaron los latinos? El poder latino era inteligente con galimedia. Y a diferencia de otros imperialismos, por donde iba y sembraba libertad, aunque les parezca una palabra. Llevó el conocimiento de los griegos, llevó la ingeniería de los romanos. Todavía en España uno bebe agua de algunos acueductos que hicieron los romanos. En Budapest los mejores baños que están ahí en mármol lo traían, lo hicieron los romanos. Y descubrieron una maravilla. En la ingeniería ellos son los creadores del arco. Eso fue una cosa genial para la humanidad, aparte de otras cosas. Pero en política descubrieron que hay una cosa simple, que los pueblos en general, ellos distinguieron como los griegos. ¿Ven? ¿Por qué la democracia griega funciona? Porque definieron qué era el demos y qué era el kratos. El demos de los griegos, la gente que sabe escribir, los filósofos, los pensadores, etc. Eso que llamaba el teórico José, el perraje, no. Y, para desgracia de los griegos, las mujeres tampoco. Atención, las mujeres las reivindica el capitalismo y las hace seres sociales del capitalismo. No fue nadie antes. Y Venezuela le dio derecho al voto a la mujer antes que Suiza, por ejemplo, para que nos pongamos ahí aviso de eso. Pero ya en la noción de pueblo nos han embarcado. Como dice Maduro todas las tardes, esto está contra el pueblo. Entonces la noción de pueblo, que los romanos la dividían en dos grupos, populus y vulgus. Y ahí que el primer libro importante que aprendimos a leer nosotros todos, de una u otra manera, es la Biblia, y se conoció como la Vulgata, que la traduce San Jerónimo. Y se llamó Vulgata porque era para todo el mundo, pues, para la gente de abajo que empezaba a leer. Y el pópulo era otra cosa. El pópulo tenía 3 grados, además, en Roma. Los maricales, la gente más capaz, la gente más poderosa y la gente que podía formar las asambleas. En Venezuela, hasta en eso, nos ha ganado la pelea el chavismo. Me pareciera que muchos de nosotros, sí, no le explicamos a la gente. Yo no sé cuántos millones de votos hemos sacado contra el gobierno. Paritarios a veces yo creo que más. 7,5. ¿Y con qué? ¿Y esa gente qué diablos es? Pues es populus. Y le debemos hablar a Lincoln que corrigió el problema. A Lincoln, cuando define la democracia, dice people, en inglés es todo el mundo. Nosotros también. Pero en eso. Y termino con una preocupación. Yo digo que no estamos peleando con tontos. Y no digo que son los cubanos los responsables de todo eso. Deben ayudar, porque tontos no son. ¿Qué hizo el gobierno? Llamó a Fede Cámara, vamos a comenzar. Llamó a la gente, y la última que se incorpora, por cierto, es la MUD. Pero ya ¿cuántos se habían incorporado? Muchos. Y los estudiantes no se incorporaron porque el gobierno fue torpe, no porque no querían ir. Pero con ellos hubo torpeza. ¿Pero por qué el gobierno negocia por separado? Porque con eso obvia el problema central, que es el problema político, es decir, de una estructura mental política que se quiere imponer a como se afirmó. El capital no tiene ética y no puede tener, porque la función del capital es reproducir el capital y ganar con él. Y es natural que sea así. Eso es su cosa. La ética es un problema distinto. Es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos? Lo llamo a negociar. Y chévere, la gente dice que vamos bien, que vamos negociando. Y así pueden hacerlo con todos. Sí, pero, digamos, la fractura
de lo que vamos a conversar, de lo que van a dialogar, es muy grave porque no hemos definido el objeto del diálogo, que es lo central. Y quiero que sepan, sobre todo los compañeros que le dicen, no, el diálogo, ¿para qué coño, chico? Todo proceso político termina en diálogo. Todo proceso. Eso es una ley de la historia. Yo siempre pongo de ejemplo un pueblo que quiero mucho, el pueblo de Vietnam. ¿Saben cuántos años peleó Vietnam contra China? 600 años. Y ganó. Y dialogaba con los chinos. Dialogó con Francia y lo derrota en una batalla vergonzosa para Francia, Dien Bien Phu, derrota su más importante militar después de Gaulle, por decir de esa manera. Pero siempre estuvo negociando. Y derrotó a Estados Unidos con 1.800.000 hombres y la tecnología más grande del mundo, y en París estaba negociando. Y no hablo de negocio en el sentido inglés, pero se estaba acordando. El único que no dialogó, chicos, con esto termino esta idea para no morirme de angustia, fue Dios, cuando Eva hizo lo mejor del mundo, seducir a Adán. Y Dios se calentó. Pero no fue por la seducción, fue porque le mintió. Y usó una cosa que se llama en teoría política y en filosofía la conspiración. ¿Tú tienes la culpa? ¿Por qué la culpa? ¿Qué dijo Eva? La serpiente. ¿Y Adán? La tipa. Y Dios sale, de paso, eso es muy lindo. Hace mucho tiempo participé en un seminario de teología y a mí me tocó hacer una ponencia. Yo amo profundamente la Biblia, porque es el almacén de pecados más perfecto que yo conozco. No hay otro. A David le gustaba la mujer de Uría y lo mandó a matar, chico. Y yo no sé qué vaina le hubiera pasado a uno si el vecino le quiere quitar la muela más. También que se la quite, pero no por la mala. Y el primer acto de incesto importante que conoce la humanidad es que Adán preña a su hija, que sepa, genéticamente. Yo sé que un médico podrá explicar la cosa. Se le ataca una costilla, ¿qué carajo hace con eso? Y si ustedes siguen viendo, hay cantidad de cosas, pero ¿qué es lo bueno que tienen esos textos? Y aquí caemos en eso. La orientación política de la sociedad. Los judíos crearon 640 mandamientos, no 10. Eso fue San Jerónimo, que era más cojo que todos nosotros. Seguramente podemos entrar a lo que nos convoca. Nosotros, en primer lugar, quiero decir que desde el 11 de marzo, cuando arribamos a nuestro 7º aniversario de fundado, decidimos que por la circunstancia política, digamos, una doble connotación de la circunstancia política, para el momento que hablo, digamos, la conflictividad política del país no daba para celebraciones, y también porque la profundidad y las dimensiones de la crisis, pero sobre todo la complejidad que ella encarna, recomendaba que estas celebraciones aniversarias se convirtieran en una ocasión para el debate, para la reflexión, para el conversatorio, para discutir entre nosotros y con terceros, y de cara al país en lo posible, sobre todo esta circunstancia que está aconteciendo. Y desde entonces andamos en una cruzada sobre nuestros actos por conversatorio, debate, en algunos casos incluso con sectores vinculados al chavismo. En algunos casos los sectores vinculados al chavismo. Ahora mismo recuerdo un foro muy importante que hicimos en el Ateneo de los Peques. En primer lugar, el Ateneo está bajo la jurisdicción del Estado o del régimen chavista, y su director es un militante del PSUV.
pero además, conversando con él, se convino que invitara a un personaje, el nombre no recuerdo porque es un personaje de descendencia árabe, no tengo su nombre, pero sí vinculado al Instituto Francisco de Miranda, la Fundación Francisco de Miranda. Para quienes no saben de lo que hablo, me refiero a una institución cultural e intelectual creada por el régimen, en la que reúne sus pensadores, sus intelectuales, sus teóricos, y han venido pues debatiendo y tratando en lo posible de darle revestimiento teórico a este proceso que venimos padeciendo, ¿no? Sí, haciendo malabarismos para darle algún revestimiento teórico a esto. Y uno de ellos, pues, era quien debía compartir con nosotros el panel para los fines de ese foro. De manera que hemos estado promoviendo el debate en relación con un tema a partir de varias premisas. La primera de ellas es que estamos frente a un hecho muy complejo. No, nada sencillo de desentrañar, y en un contexto de gran incertidumbre. Seguramente la incertidumbre ha sido un signo de todo este proceso, no es un hecho de hoy, no es un hecho que sobrevenga con la crisis, digamos, coyuntural, vamos a llamarla así, que se desata a partir de febrero, sino más bien una circunstancia que ha acompañado el venir de todo este proceso político que hemos estado viviendo desde hace 15 años, hasta el punto de que el debate sobre la salida, digo la salida como estrategia política, como táctica política propuesta en este momento por un sector de la oposición. Pero la salida de esta locura que padecemos, la salida de este régimen y la posibilidad de abrir caminos a los cambios, a las transformaciones que el país requiere, es un debate en el que pocos serios y responsables estarían dispuestos a negar a decidirlos. Porque la verdad es que no es nada sencillo. Dando entonces por establecido la complejidad que envuelve la situación, el primer elemento que queremos poner en la mesa, y el profesor nos ahorra palabras, que es la caracterización de la crisis, la planteada, y la naturaleza política de la crisis implica esencialmente. Porque efectivamente, más allá de lo que pudiera ser una suerte de aproximaciones sucesivas que ha recorrido el régimen para ir sedimentando, barnizando sus ideas, construyendo su proyecto a partir de ideas primarias, básicas, elementales, que en todo caso siempre tuvieron como trasfondo la ambición de poder y la megalomanía de su principal protagonista. Siempre eso estuvo presente, ambas cosas, la megalomanía del personaje y, diría yo, que una ilimitada ambición de poder que no cabía en las fronteras del país, que necesitaba proyectarse mucho más allá. Eso sí estuvo siempre en el fondo, digamos, de todos los propósitos, y requirió luego sentándole bases teóricas, políticas, programáticas, institucionales, legales, etcétera, etcétera. Y es que la naturaleza de la crisis viene dada por la existencia efectivamente de un proyecto societario, de un modelo de país que no es el modelo de país que está contemplado en la Constitución, sino el modelo de país que formuló la Constituyente de 1999 y que está de alguna manera resumido en la Constitución.
Constitución. Es una de las primeras conclusiones que yo saco, es que la Constitución de hoy es de alguna manera, o puede ser, en dependencia de cómo lo manejemos, una suerte de muro de contención para los propósitos del régimen. Hoy la Constitución que ellos aprobaron y que llamaron la mejor Constitución del mundo se vuelca contra ellos y se convierte en la negación de su proyecto. Y miren que una de las primeras resoluciones del diálogo declarativa, retórica, ¿no?, es la adscripción a la Constitución, el reconocimiento de que el marco que rige el diálogo es la Constitución nacional. Eso que parece niño, a mí me parece significativo, me parece bastante importante, aun cuando creo que es apenas un hecho retórico. Pero creo que tiene una gran significación por esta consideración que estamos haciendo acerca de la naturaleza, y por eso también he dicho, ¿no?, si bien es cierto que en este carnaval de procesos electorales que hemos tenido desde el 98 en adelante, en los cuales se precia el régimen para hablar de democracia, celebrado 19 elecciones y han perdido una sola, digo que perdieron la paz. Que la oposición ha ganado una sola, pero la más importante, que fue el referéndum del 2 de diciembre de 2007, que votó contra la reforma. Y por eso también dijimos, hacia diciembre del año pasado, no por casualidad los mismos sectores que hoy reivindican la salida propusieron antes la constituyente. Puedo decir como anécdota que amigos cercanos, amigos de Voluntad Popular, que fueron de los primeros promotores de la idea de la constituyente, quienes convocaron a terceros hacia noviembre, octubre del año pasado, extraña e inconvenientemente publicaron un remitido en la prensa nacional exactamente una semana antes del 8 de diciembre, cuando se celebrarían las elecciones municipales, en las cuales hacían muchas consideraciones para proponer las constituyentes. Ellos, antes de dar esos pasos, algunos de ellos tuvieron la cortesía de consultarme sobre lo que pensaba al respecto, antes de hacer público esos planteamientos. Y le dije que yo, si no lanzaba en esa política, yo sería un opuesto radical a esa propuesta. Que sería un opuesto radical a la propuesta de una constituyente en mucho tiempo y las circunstancias en que estaba el país. Y le dije más, le dije, y cuidado si el régimen no nos gana la elección constituyente. Le dije, el discurso de la constituyente no es nuestro. Y yo, chavista, inmediatamente que ustedes convocan una constituyente, diré, se los dije, van contra la Constitución, van contra la Constitución. Y a partir de allí construiría mi discurso. ¿Y qué pasa? Es decir, si nos colocamos en un escenario de celebración de constituyente y que la gana el régimen, ¿qué pasaría en el país? Que ese muro de contención que hoy es la Constitución, o que podría ser la Constitución, frente a las circunstancias políticas, se transformaría en una autopista despejada, ¿sí?, para llevar adelante sin limitaciones todo lo que tiene que hacer violando la Constitución y reprimiendo la ley. Eso lo dije hacia noviembre y además por escrito, ¿sí?, por escrito. Sin embargo, siguieron eso y después dieron un poco la vuelta y nos conectaron con este tema que llamamos la salud. Hago estas consideraciones para establecer que el tema central, efectivamente, como apuntó el profesor Américo, es el tema político, el tema del régimen, es la
incompatibilidad entre una cosa y otra, pero no solamente eso, también hay que decir la inviabilidad. No se trata solo de que el régimen o el modelo que se nos está imponiendo en cómodas cuotas sea incompatible con la Constitución, es que también es inviable. Es inviable. Y también colide con la política de la. Ese modelo que se impone no es compatible con la política de la. Eso está en un documento que nosotros elaboramos. Estas consideraciones que estoy haciendo incluido esta última acotación en un documento que elaboramos el 1 o 2 de febrero de este año, en pleno de nuestro directivo nacional, donde entramos a analizar la crisis del país, pues estuvimos en este elemento y dijimos que aunque el gobierno maniobrara por el camino del diálogo, la política del diálogo era contradictoria con la naturaleza del modelo que ellos intentan desarrollar, hasta con el talante que de algún modo se supone o se corresponde con ese proyecto. Que la política de diálogo tenía patas cortas, que sin embargo era un paso para la maniobra, para la maniobra del gobierno, porque bueno, tiene una circunstancia que la resultante del elemento esencial que aporta el profesor Américo, pero además de un conjunto de elementos que hay que añadir. No se trata solo de que el modelo choque con la Constitución, no se trata de que solo sea inviable, se trata también de que quienes ejercen el poder lo hacen sin escrúpulos, lo hacen sin ética, etcétera, y entonces agravan la situación. La corrupción, por ejemplo, no es hoy solo un hecho ético, moral, porque 30.000 millones de dólares no es nada más un hecho ético. En 2 años, según ellos, de Cadivi, en 2 años, 30.000 millones de dólares. Y eso no es solo un hecho ético, es un hecho económico. Eso también tiene que ver con esta crisis de divisas que hoy tenemos. Ya tiene repercusiones políticas, económicas y sociales. No solamente ética, por eso digo, no solamente es la naturaleza del régimen, sino también es el modo como se ejerce el poder. Se festín de Baltasar en que ellos han convertido el manejo de la renta petrolera, esos modos discrecionales con que administran los fondos de inversiones, con que administran los créditos externos, todo ese conjunto de cosas que pues, ha configurado este cuadro de malestar social y de crisis que vamos a hacer una rápida digresión para lo que quiero señalar. El jueves 10 en Miraflores se instaló el diálogo. Y el viernes 11 invitado por Kiko y Boquita para un programa donde íbamos a analizar lo que había sucedido en Miraflores la noche anterior. Estaba Juan Carlos Caldera, de Ministerio de Justicia, estaba Pancho Márquez, que es un muchacho delegado del Consejo Universitario de la UCAP, forma parte pues, de la playa de dirigentes estudiantiles que hoy está librando esta pelea en la calle del régimen. Y los tres constituimos un panel para analizar los resultados del debate. En la primera sesión del foro fue un debate conseguido así por todos, y un debate que sin duda alguna favoreció el punto de vista de que nos oponemos al régimen. Y yo dije en esa entrevista, un poco apelando, una vieja máxima repetida tantas veces, que dice que ya no se esconde en los rincones, que se esconde en los detalles, que había que
no solamente interpretar los grandes discursos que se han dado por parte del régimen, si hubo grandes discursos, si acaso hubo grandes discursos en Miraflores del lado del régimen, sino también algunas frases aparentemente sueltas que podían tener más significación y sin embargo pasar desapercibidas. Y entonces, entre esos detalles, comenté una cosa que Maduro planteó casi que como una anécdota. Maduro sobrado, sensación de sobrado, de que tenemos todo bajo control, empezó a hablar del imperio, de la campaña que el imperio está haciendo en el mundo y en América Latina para crear una animadversión contra el gobierno de ellos y para justificar las cosas que están ocurriendo en el país y la urgencia que el país tendría de salir del régimen. Y entonces así sobradito decía, nosotros sabemos que ellos están conversando con todos los gobiernos de América Latina, pero todos los gobiernos de América Latina son amigos nuestros, nos dicen lo que conversan. Recuerden ese pasaje que él dijo, ¿qué está diciendo el imperio? ¿Qué le está diciendo a los gobiernos? Y esto también, por cierto, lo dijo Enrique Capriles y pasó desapercibido. El imperio le está diciendo a los gobiernos que el país está frente al dilema del colapso económico o el estallido social. Lo dijo Maduro, poniéndole en boca del imperio. Pero ellos, que no son tontos, que quieren un discurso para las tribunas y quieren además salas situacionales pagadas en dólares, algunas de ellas, ¿verdad? Gente sesuda, pensante, está seguramente mejor informada que nosotros que lo que pasa puertas adentro del régimen, saben que efectivamente en el terreno económico las cosas marchan ante la posibilidad de que se produzca un colapso de la economía. Eso no es ninguna invención del imperio, sino que eso tiene que ver efectivamente con el drama de la crisis que vive el país. Y hemos sostenido, a partir de esa consideración, de que la represión que el gobierno desata tiene que ver con eso. Que la represión que el gobierno desata, que en principio es una cosa desproporcionada respecto de la magnitud del conflicto, respecto de la magnitud de la protesta. El empleo de la fuerza por parte del gobierno ha sido desde el primer momento totalmente desproporcionado y además en un primer momento desconcertante. Desconcertante, ¿por qué? Porque si vamos a la génesis del hecho coyuntural, no a la génesis de la crisis, porque ya establecimos sintonía plena con el punto de vista del profesor Américo. Si vamos a la génesis de lo que es la coyuntura que estamos viviendo, esta comienza por las protestas que se producen en Caracas y en Táchira frente al hecho de que el desbordamiento de la inseguridad del delito atravesó la frontera de las universidades y puertas adentro de las universidades se han ido produciendo atracos, violaciones, etc. Y hubo un incidente de esa naturaleza en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, y la primera protesta más importante que se desata en ese momento es por esa razón. Es una protesta estudiantil frente al tema de la inseguridad. No es el plan de los ni el plan de los autoconvocados, es eso. Que después se encuentra, ¿no?, en un vértice en el que concluyen, ese es otro asunto, pero inicialmente es eso. ¿Y en qué contexto se produce eso? Se produce, si la memoria no me falla, el 2 de febrero, por ahí, 4 de febrero, los primeros días de febrero se produce ese incidente, pero el 6 de enero se ha producido la muerte de Mónica Espina. Y la muerte de Mónica Espina ha conmocionado el país, ha obligado al gobierno a reconocer la magnitud del problema,
se ha configurado alrededor de ese tema un gran consenso nacional. Efectivamente se conformó un gran consenso nacional, se inició un primer diálogo alrededor del tema de la inseguridad, que nosotros advertimos que a pesar de que era bueno e importante que se produjera, y que además estaba expresando un sentir nacional, estaba hablando de un consenso en la sociedad alrededor de la necesidad de atacar el tema de la inseguridad y del desbordamiento del delito. También nosotros advertimos que podía ser la coyuntura para que justificar, y el gobierno también quiso hacerlo. ¿Sí? El gobierno, por ejemplo, dijo, en medio de las primeras tentativas de diálogo, de las primeras reuniones, fueron varias, hubo reunión en Miraflores, hubo reunión con alcaldes y gobernadores de oposición, hubo giras de la vedette, que es Rodríguez Torres, algunos dicen la tercera pata de la mesa de este triunvirato que gobierna Maduro, Diosdado, Rodríguez Torres. Algunos hablan de un triunvirato que comparte el poder en el régimen, cosa que por mi hipótesis vale la pena considerarla. Bueno, andaba por todo el país con patrullaje inteligente, con no sé cuántas cosas más. Y si ese es el contexto, si eso es lo que antecede a una protesta estudiantil por el tema de la inseguridad, ¿cuál tendría que haber sido la respuesta del gobierno? La que fuera coherente con eso. Está reclamando lo que es un consenso del país, lo que está como primer tema de acercamiento entre gobierno y oposición, y alrededor de lo cual se están poniendo de acuerdo, porque incluso delegaron en Gerardo Bley la tarea de darle fundamento jurídico a un conjunto de instrumentos que serían del gobierno para el ataque al tema de la inseguridad. Obviamente, si ese es el contexto, si se están en clima de diálogo, de acercamiento, de acuerdos para el tema, la mayor receptividad al reclamo de los muchachos es insertarlo dentro de ese esquema, absorberlo en el esquema del diálogo, y ofrecerle que sea una respuesta demagógica, ¿verdad?, que de alguna manera se inscriba frente a los acercamientos, frente a los debates, frente a las políticas, frente a las medidas que se están fraguando, que se están gestando para hacer bueno el compromiso nacional que se ha asumido de que todo el país va a ser el tema de la inseguridad. Pero esa no fue la respuesta. La respuesta fue una represión desproporcionada, ¿sí? Desproporcionada, digo yo, desconcertante, porque siendo este el contexto ha debido ser otra la respuesta, y algunos pensaron que era un error del gobierno, Nosotros, no es que lo llamó adivinado ni descubierto del principio, sino con el correr del tiempo nos fuimos convenciendo de que no, que se trataba de una política de Estado que tenía el propósito de matar una criatura viviente, que más que una respuesta al movimiento de protesta que se estaba desarrollando para ese momento de forma incipiente, lo que se estaba era fraguando una respuesta a lo que viene hacia adelante, porque hasta ahora, y viene a cuento por los conceptos que establece, digamos, como marco para nuestra conversación de hoy el profesor Américo, ¿sí? Viene bien a colación, porque de lo que se trata es de que todavía estamos intentando hacer que se encuentren en un mismo cauce, que confluyan en un mismo cauce la crisis política y la crisis económica. Por ahora marcha por caminos paralelos. Por aquí va la problemática económico-social, ¿sí?, que sigue su curso, se devalúa hoy, mañana, pasado mañana,
En esas mesas de diálogo con el empresariado se acuerdan aumentos de precios para los productos, se negocia el tema de los dólares y una cantidad de esas y muchas otras medidas, incluyendo medidas políticas. Y mientras eso marcha por este camino, la protesta estudiantil va por la protesta estudiantil de la sociedad civil, de la sociedad democrática, va por caminos paralelos y hasta ahora no se han encontrado. Y nosotros también lo significamos, revisar nuestros documentos de balance de las elecciones municipales del 8 de diciembre, estamos hablando de un documento que hicimos en diciembre. Nosotros dijimos que aquí un poco el kit del asunto estaba en hacer que esos dos temas se encontraran y que la sola crisis económico-social por sí misma no pare una conciencia política, por sí misma no pare una conciencia política. Y citamos un ejemplo que nos pareció emblemático, ¿no? Que fueron las elecciones en el Estado Bolívar, particularmente en Ciudad Bolívar y Carolina. Si ustedes revisan el año 2013, trasladándonos a ese territorio, yo diría, y sin temor a exageraciones, que no hubo un solo día de los 365 días del año 2013 que Ciudad Guayana tuviera un día de tregua. No lo hubo. Si no eran los ciudadanistas, era Ferrominera. Si no era Ferrominera, era Casa. Si no era Casa, eran los mineros. Si no, todos sabemos que alrededor de las empresas básicas de Guayana gira toda la vida económica y social del Estado Bolívar. Pero no solo lo que contrata directamente como mano de obra, es todo lo que indirectamente contrata y todo lo que implica para la dinámica económica y social de la región. Gobierna la alcaldía de Ciudad Bolívar la oposición. Y en un año de recurrente y permanente conflictividad social y conflictividad laboral, que no solamente conmociona a la región de Guayana, sino que tiene efectos sobre el país, en ese contexto el chavismo nos gana las elecciones en Carolina y nos gana las elecciones en Eres, Ciudad Bolívar. Donde gobierna la oposición en Ciudad Bolívar, pierde con el chavismo. Y donde, entre las resoluciones más importantes que quiero destacar, estuvo primero la creación de una comisión obrero sindical estudiantil permanente, que trabaje por la coordinación, la articulación de esfuerzos, por el debate de los problemas, por la construcción de una plataforma de lucha común, de algunos objetivos comunes, etc. Planteado eso en primer lugar. En segundo lugar, la realización de un encuentro nacional de dirigentes estudiantiles, sindicales y gremiales, que va para la próxima semana, va en los espacios de la Universidad Simón Bolívar, de los encuentros nacionales que supongo que ya ustedes están informados y convocados, supongo. Son resoluciones en todo caso recientes que se han tomado con miras a lo que es la celebración del 1 de mayo. Que la jornada es una jornada de los trabajadores, que son los sindicatos, los gremios y las organizaciones estudiantiles, los convocantes, que ellos son, que deben tener el protagonismo del asunto, y que la MUD va a dar el respaldo que sea requerido, que esté en sus manos, y va a convocar, a acompañar el movimiento. O sea, se va a sumar a la convocatoria, no en rol sino de adherente, no en rol de convocante sino de adherente, que se suma a la iniciativa. Puedo decir que al menos así le fue informado personalmente por Ramón Guillermo Valero en una reunión que tuve con él el miércoles de la mañana, y donde tocamos ese tema y le digo que esos eran los acuerdos, que me parece que eso era lo correcto. De manera que eso me parece que es una cosa bien importante, entre otras cosas que van avanzando en una dirección que me parece que es importante. Cierro con esto.
frente a toda esta situación, tú dices una cosa bien importante. Hay que establecer, dijiste, cuál es el objeto del diálogo. ¿Sí? Nosotros decimos, hay que definir cuáles son los objetivos de la lucha en este momento, en esta coyuntura. Decir, por ejemplo, de este movimiento estudiantil, democrático, de protesta, que tuvo un punto de partida y que tendrá como coyuntura también un punto de cese. Veremos nosotros. Hay que definir cuál es su objetivo. Y entonces hemos planteado es la derrota del régimen y la renuncia de Maduro. Hemos preguntado, ¿es forzar la renuncia del presidente? O, si no la renuncia del presidente, es desatar un movimiento insurreccional que lo desaloje del poder. Hemos preguntado. Si no es eso, y nosotros respondemos a eso, decimos, más allá de los deseos, que los deseos no emprenden, más allá de los deseos, creemos que este movimiento no tiene la fuerza ni la potencialidad para alcanzar esos objetivos. Este movimiento de protesta no tiene la capacidad de forzar a Maduro que renuncie, ni tiene la capacidad para desatar un movimiento insurreccional que lo logre. Entonces, si no es así, entonces vamos a redefinir cuáles son los objetivos. Le añado algo peor, el sufrimiento que no lograron. No tenemos con quién gobernar. Bueno, hay ahí toda una situación interesantísima que vale la pena, pero nosotros decimos que eso es principalismo. Definirlo, porque tú tienes que definir cuáles son los objetivos de la lucha, y definidos los objetivos de la lucha, las formas de lucha que vas a emplear. Nosotros hemos dicho, es opuesto la calle al diálogo, decimos, no es opuesto. ¿Sí? Es absolutamente complementario, y los ejemplos que tú citabas valen la pena, pero vale la pena citar cualquier ejemplo de los diálogos que se pueden preciar de diálogo, ¿no? Y no de sainet como el que montó el gobierno inicialmente con la conferencia de paz, que es un sainet, que es una puesta en escena para la comunidad internacional